el ánima del puente. Allá por el año de 1950, sobre el río Nazas existían 3 puentes a la orilla de Torreón. Uno donde cruzaban los automóviles y los peatones. El otro era por donde cruzaba el ferrocarril que saliendo de Torreón continuaba hacia Chihuahua y el tercero por donde corría el tranvía que iba de Torreón a Lerdo. Esto le sucedió a Felipe de Santiago, quien había sido primo de Salvador Hernández, quien murió 3 años antes atropellado por el tranvía que salía de la última curva antes de iniciar el cruce del puente. Eran las 7:30 de la tarde y ya estaba oscuro, el tranvía venía sin su luz encendida, por lo tanto el motorista no lo alcanzó a ver, nada más sintió el golpe que le dio a Salvador aventándolo al fondo del río. De inmediato lo dieron por muerto, levantaron el cuerpo y lo empezaron a velar en su casa. Pasó toda la familia y los conocidos frente al ataúd del joven Salvador y empezaron los rosarios. Ya era casi la medianoche, cuando uno a uno se fueron retirando del velorio, quedando al final solo con el cuerpo, a Felipe de Santiago. Después de estar solo, junto a la caja donde se encontraba su primo Salvador por un rato se levantó también para retirarse y cuando llegó a la puerta de la sala escuchó una voz que le decía, "No te vayas", se acercó al féretro el cual se encontraba abierto, puso su mano sobre el lado izquierdo del mismo, entonces sintió que la mano del difunto le apretó por 3 veces seguidas su mano y del susto quedó sumamente impresionado. Al día siguiente muy temprano Felipe fue a ver al padre del Sagrado Corazón de Jesús para contarle lo sucedido. El sacerdote, hombre muy beato, le dijo, "Lo que pasa es que tu primo Salvador vio el infierno, el purgatorio y el cielo y como no estaba confesado al momento de su muerte, regresó para avisarte que reces mucho por él". En ese instante Felipe se dio cuenta que se encontraba baldado de su brazo izquierdo. Entonces Felipe le pidió al sacerdote que dijera 3 misas por su primo. Al tercer día, al terminar la misa, el brazo de Felipe recuperó su movimiento. Felipe de Santiago no volvió a pasar por el puente del tranvía, porque a partir de esa fecha después de las 11 de la noche los perros aullaban de manera lastimera cuando la gente se acercaba a dicho puente. Los sacrificios. Hay una vieja leyenda sobre los puentes entre otras construcciones. Esa leyenda dice que en la mayoría de las construcciones se debe que hacer un pago a la tierra. Y ese pago es nada más ni nada menos que sacrificando a personas. Hay muchas variantes del cómo se debe de hacer el pago o sacrificio a la tierra. Desde haciendo un rituales muy macabros hasta solo colocarlos en los cimientos de la construcción. En el caso de los puentes hay personas que aseguran que el sacrificio solo se debe de llevar a cabo solo si el puente se cae o si un espíritu, fantasma, emisario del diablo o en algunos casos el mismísimo diablo se presenta en persona, pero el que más se aparece es el charro negro. Se presentan en la obra es cuando se debe de hacer tal sacrificio. Desde solo ponerlos en los cimientos hasta hacer un ritual pagano, en los 2 casos empiezan igual. Primero los emborrachan para a continuación los colocan a cada uno dependiendo de la magnitud del puente. Los colocan en los cimientos del puente poniéndoles concreto o colocándolos debajo de la ballena del puente, muriendo lenta y dolorosamente hasta hacerse uno mismo con el puente. Entre los que sacrifican son la mayoría indigentes que no tienen hogar ni nadie quien los reclamen como desaparecidos.
De igual modo sacrifican a los trabajadores de la obra, a ellos los emborrachan para seguidamente amarrarlos en los pirales. También sacrifican a niños o a mujeres embarazadas, de las cuales son mujeres solteras, que de igual manera las sacrifican dependiendo de cuál sea la magnitud del puente. Las o los ponen por cada tramo y de acuerdo de cuántas personas pidieron para que el puente no se derrumben. Así es como un puente puede soportar de todo sin que éste se caiga por cuestiones de la naturaleza. Historia de un conocido. Esta historia me la contó mi abuela. Es una experiencia que le sucedió a ella cuando era más joven. Ella me contó que cuando estaba embarazada de una de mis tías, ella me dijo que en aquel entonces ella y mi abuelo eran muy pobres, que apenas salían adelante con lo poco que mi abuelo ganaba. Para aquel entonces estaba en construcción un puente en un pueblo que se llama Centlapal. En ese tiempo hubo un señor que era el encargado de la construcción. Fue a varios pueblos a ofrecer despensas, pero él no las podía dar en los pueblos, ya que él argumentaba que las tenía en la construcción del puente de Centlapal y que las daría allí, pero solo se las daría a las mujeres embarazadas y que las daría el día viernes a las 9:30 de la noche. Mi abuela, sin pensarlo dos veces, se lo contó a mi abuelo. Después de hablar, los dos quedaron en un acuerdo, que era que mientras mi abuela iba por esa despensa, mi abuelo se quedaría cuidando de mis dos tías. Pero a mi abuelo se le hizo muy extraño y le dijo a mi abuela que fuera acompañada de alguien, ya que mi abuelo tenía un mal presentimiento. Mi abuela le dijo que si iba a ir acompañada de una de sus amigas. Así pasaron normalmente los días hasta que llegó el viernes. Ya eran las 9 de la noche y mi abuelo no llegaba, y mi abuela, angustiada porque creía que no iba a llegar a tiempo. Mientras que mi abuela pensaba en eso, llegó mi abuelo y mi abuela con su amiga se marcharon lo más rápidamente, dejando a mis dos tías con mi abuelo. Para llegar a aquel lugar se debía ir caminando, ya que en aquel entonces no había transporte público y la única forma de llegar al otro pueblo era mediante de un camino, que la única forma que se podía pasar era caminando. Cuando ya estaban por llegar al lugar donde iban a dar las supuestas despensas, a lo lejos pudieron ver que en la construcción habían personas tiradas en el piso, y también vieron y escucharon que en algunos de los pirales del puente estaban poniendo a personas amarradas de manos y piernas. Ella me decía que en ese momento huyó con su amiga de aquel lugar. Cuando se lo contó a mi abuelo, él no se lo podía creer que esas personas hayan hecho eso. Pero cuentan algunas personas que en algunas ocasiones se puede escuchar llantos de bebés o lamentos de mujeres. El animal del puente.
Hace tiempo atrás un hombre iba dirigiéndose hacia un confesionario a confesarse. Este hombre debía cruzar un puente. Al llegar a confesarse, las cosas que le dijo al sacerdote lo dejaron impactado, que le pidió que volviera a confesarse pero bajo un par de testigos más. Entonces volvió nuevamente y ya habían testigos que escucharan su relato. Cuando él regresó dijo que había visto unos ojos amarillos y una sombra salir de unos arbustos. Él quedó petrificado del susto y dijo haber escuchado la voz de un ser querido fallecido que le dijo que lo cuidaría aún después de la muerte. En ese momento el animal corrió hacia él y se desapareció así de la nada justo antes de alcanzarlo. Muchas personas más aseguran haber visto unos ojos amarillos. Gracias por ver el vídeo. Si tienes un relato, historia, leyenda o experiencia paranormal que quisieras compartir, mándamela por mi página de Facebook por mensaje y aparecerá en uno de mis vídeos a futuro. El link de mi página está en la descripción del vídeo, y si el vídeo te gustó dale me gusta y comparte para que más lo vean, eso me ayudaría mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Gracias y adiós.